Listo, muchachos. Lo que tenemos acá, lo que ustedes pueden ver, lo que ustedes pueden lo que ustedes pueden ver acá directamente son las preguntas que correspondían allí a lo que eran las actividades del indicador número 6 correspondiente a equilibrio translacional. Listo, la idea es que nosotros podemos acá debatirlas, que podamos hablar un poco del tema. Ustedes me comenten si tienen algún tipo de duda allí al respecto. Listo, y que podamos acá resolver todo lo que tengamos pendiente, ¿bien? Entonces, en este indicador de equilibrio translacional tenemos ahí tres actividades. La primera nos dice, nombra e ilustra una situación en la que sea posible reconocer el equilibrio translacional estático de un cuerpo. Entonces ahí viene la primera pregunta. Uno se pregunta como que, bueno, ¿qué es eso de equilibrio translacional? ¿Y qué es eso de equilibrio translacional estático? Listo, muchachos, el equilibrio translacional hace asociación allí a lo que es un equilibrio entre fuerzas externas que sufre un cuerpo, ¿bien? Todos los cuerpos en general se encuentran sometidos a fuerzas externas, ya sea en el peso, ya sea por fuerzas ejercidas por otras personas, por cables, cadenas, hay muchos tipos de fuerzas que pueden ejercerse, ¿bien? Cuando estas están en equilibrio y este cuerpo se mantiene de esta forma, ese equilibrio translacional, es decir, la forma en que él se desplaza de forma allí recta, puede ser de dos formas. La primera es cuando el equilibrio translacional es estático. ¿Listo? Recordemos que es ese equilibrio entre fuerzas, bien, que permite que el cuerpo se traslade o no se traslade. Bien, tenemos el estático. En el estático tenemos el caso de esos objetos que están sometidos a fuerzas externas y que aún así no se están moviendo, es decir, se encuentran en reposo. Ese es el primer caso de equilibrio translacional, cuando es estático. Bien, por ejemplo, yo les dibujé acá, tenemos una caja aquí, esta caja que les estoy señalando. Esa caja está siendo sometida por fuerzas del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Listo? Pero a pesar de que está siendo sometida a fuerzas, ella no se mueve. Es decir, las dos personas que están ejerciendo allí, no, uno le dice, no, yo la muevo para allá no, sino para el otro lado. Están ahí los dos ejerciendo fuerzas de un lado hacia el otro, pero lo hacen con la misma magnitud y esa caja no se mueve para ningún lado, ni para el uno ni para el otro. Entonces, ese es un caso de equilibrio translacional estático, en el que tenemos un equilibrio de fuerzas, tanto horizontal como verticalmente, que hace que los cuerpos definitivamente no se muevan ni para un lado ni para el otro. Está en absoluto reposo, sin movimiento alguno. Ese es el primer caso de equilibrio translacional, el que es estático, ¿bien? Tenemos un segundo caso, es el de equilibrio translacional dinámico. Bien, en este caso lo que tenemos es una interacción de fuerzas en los objetos que se da de tal forma de que aún así, de que está en equilibrio, él se encuentra en movimiento, pero en un movimiento de velocidad constante. Ese es el equilibrio translacional dinámico y ambos se asocian a lo que es esa primera ley de Newton. ¿Listo? Eso lo vamos viendo más a detalle después. Estos cuerpos que se trasladan dinámicamente se mueven con velocidad constante y podemos ver un ejemplo también. Bueno, para responder esa primera pregunta, el ejemplo puede ser el de esa caja. ¿Listo? Ahí tenemos el de esa caja. Ya cuando nos vamos a la segunda pregunta, que hablamos de que nos den un ejemplo de translacional dinámico, nos encontramos con este objeto que yo les dibujé acá. Eso que parece como un pedazo de queso ahí. Pero en realidad no lo es. En realidad es una pista de hockey. Listo, yo les voy a compartir acá para mostrarles una pequeña pista de hockey y poder hablar allí sobre ella. Listo, muchachos, yo les muestro esto de acá, miren. ¿Quién no ha jugado esto en algún momento de su vida? A ver.
cuando han ido con sus papás por allá a los parques, al Happy City, no sé cómo se llaman los demás. Ay, yo lo hago, yo cuando, incluso yo a mi edad, yo cuando voy, paso mi tarjeta y juego mis 2 partiditos ahí con el que yo vaya y juego, porque es interesante y desde un punto de vista físico tiene varias cosas por analizar. Y miren, estas mesas tienen aquí una particularidad. Y es que la mayoría de ellas, las que nosotros vemos en esos parques de diversiones, lo que tienen ahí es todo un mecanismo interno que permite que esas mesas tengan unos pequeños agujeros allí por donde salen unas pequeñas ráfagas de viento. Es algo casi que ustedes acercan la mano y sienten una ligera brisita allí, mínima para ustedes, pero lo que hace eso es reducir el coeficiente de fricción a tal punto, muchachos, de que un disco que se coloca ahí y se suelte, él va viajando, ustedes ven que va viajando casi a velocidad constante, no se detiene ni aumenta, ni aumenta su velocidad, ni la disminuye tampoco. O sea, sí lo hace, sí disminuye su velocidad, pero lo hace de una forma o sea, baja la velocidad de una forma tan poca allí que en realidad se puede decir que es casi constante. Entonces es un ejemplo que se puede emplear allí para lo que es el equilibrio traslacional dinámico, ¿bien? Entonces ese famoso juego en el que se acaba con los 7 puntos allí es un ejemplo claro de lo que es el equilibrio traslacional dinámico, ¿bien? El disco es el ejemplo como tal que se traslada y ustedes lo sueltan, le colocan un impulso pequeño y él después de cierto tiempo empieza a viajar casi a velocidad constante. Entonces, ese es un ejemplo allí de lo que puede ser un equilibrio traslacional dinámico. Y como les decía, eso se encuentra en los Happy City, de pronto ahí de Plaza del Sol. ¿Lo han visto ustedes o no sé de pronto si han tenido la oportunidad de ir a algún otro centro comercial cuando se podía? Entonces, sí, muchachos, este es un ejemplo acá claro de eso. Mira, acá tenemos una mesa mejor incluso, más grande, con más luces, más emoción. Listo, ese es un ejemplo allí de ello. ¿Qué tenemos acá ahora, muchachos? Lo que tenemos es, bueno, acá les colocaba más ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el caso, para la primera pregunta, tenemos el caso de un dulce. Listo, tenemos acá un dulce. Esto que yo les digo acá es un dulce, lo que parece un dulce allí. Entonces hay ahí, eso es un juego que yo hacía de niño de pronto con mis amigos también. De pronto ustedes lo hacían, que yo me compraba, por decir, una menta y nos quedaba el envoltorio de dulce ahí y viene el otro y dice, bueno, jala de ese lado, pues. Entonces uno empieza a jalar ahí ese envoltorio hasta que se revienta. Pero en toda la fuerza que se aplicó ahí siempre hubo un equilibrio de fuerza, porque él aplicaba la misma fuerza que yo. Y durante ese corto tiempo allí ese envoltorio se mantenía en su equilibrio traslacional estático. Listo, ese es otro ejemplo para la primera pregunta. Tenemos acá también, voy a dibujarles, esto que les dibujo ahora, tenemos acá también ahora el caso de una caja ahí que se está empujando y que toca a la pared. Entonces empieza la persona a empujarla ahí contra la pared y lo que se tiene es que la pared va a ejercer una reacción igual a la que la persona le está ejerciendo del lado izquierdo, ¿bien? Entonces es otro ejemplo allí de equilibrio traslacional estático. Siempre que ustedes vean allí equilibrios entre fuerzas, tienen que analizar allí si es dinámico o estático. Cuando él deja de ser traslacional, cuando deja de ser equilibrio es cuando ya él empieza a acelerar, ¿listo? Ya eso viene a ser un equilibrio, ya eso viene a ser otra cosa diferente. Otro ejemplo que es muy frecuente para el equilibrio traslacional dinámico de los cuerpos, muchachos, es el de los casos de aquellas casas que ya están bien bonitas, que tienen unas terrazas llenas, todas baldosadas ahí. De pronto no se tiene el cuidado de elegir una adecuada para ciertas situaciones. Por ejemplo, yo les dibujaba acá a ustedes
Esto que yo les dibujo acá son unas baldosas. Estas son las terrazas de unas casas allí. Esto que aparece acá es la carretera. Y toda esta parte aquí viene a ser las terrazas, ¿bien? Cuando empieza a llover, muchachos, cuando empieza a llover ahí, esas baldosas quedan absolutamente mojadas y muy resbaladizas. Es decir, si una persona viene desprevenida con sus chancletas allí de plástico, también mojadas por la lluvia y viene a poner el pie ahí, mejor dicho, ya sabemos lo que le pasa ahí. Pero ¿qué es lo que sucede ahí, muchachos? Que el coeficiente de fricción se reduce a tal punto también de que los cuerpos pueden trasladarse allí de una forma casi con velocidad constante. Bien, si ustedes sueltan ahí un disco, si ustedes, digamos que se posicionan bien para intentar resbalarse allí, ustedes van a moverse casi con una velocidad constante. Y digo casi porque es realmente complicado encontrar un ejemplo preciso que diga que él va a velocidad constante allí. Estos son ejemplos ahí de equilibrio traslacional dinámico. Entonces son ejemplos que se pueden emplear allí, ¿listo? Para esos casos. Y tenemos una tercera pregunta, muchachos. ¿Listo? Esa pregunta es, ¿se considera el caso en el que tiene una persona intentando mover una roca gigante sin éxito? Ojo con eso, sin éxito. No la mueve. No la mueve allí. Pese a que la impulsa con todas sus fuerzas. Si la roca aún en estas condiciones permanece en reposo, se podría decir que esa roca está en equilibrio traslacional estático. ¿Qué me dirían ustedes, muchachos? ¿Cómo respondieron ustedes esa pregunta allí? Profesor, si se encuentra en equilibrio translacional estático, Coméntanos, ¿por qué? porque está en reposo y ahí dice que sin éxito, ¿sabes? No se ha movido durante el tiempo que la persona ha intentado empujarla. Es correcto, Nicolás, muy bien. Démosle la palabra ahora a Juan David González. Adelante, Juan David. Profe, sí se encuentra en equilibrio translacional estático porque a pesar de que se le están ejerciendo varias fuerzas al mismo tiempo, la roca no se está moviendo. Muy bien, Juan David, muy bien. Levantó la mano Wendy, si mal no estoy. Sí, señor. Profesor, sí está en equilibrio estático, por lo que aunque la persona le esté empujando, el peso de la roca también hace fuerza y no se mueve, no deja que se mueva. Es correcto, Wendy. Los tres han dado aportes muy importantes. Nicolás se va directamente a lo que dice nuestro contexto y dice que sin éxito, es decir, esa roca no se está moviendo. Y acá Wendy también nos dice algo interesante. Ella hace asociación a lo que es el peso y cómo influye realmente allí. Que si está en equilibrio traslacional estático, sí lo está. Pero la pregunta es por qué lo está. Entonces vamos a analizar ese aspecto allí. Listo, aquí tenemos a la persona que está ahí, se ve una persona bien apurada moviendo esa roca gigante. No sabemos por qué lo hace, pero lo está haciendo para efectos de enseñanza allí. Entonces tenemos esa persona allí que está moviendo esa roca. Y la fuerza de la que está aplicando es esta que yo les señalo ahora, ¿listo? Esa es la fuerza de la persona. ¿Qué otras fuerzas se ejercen sobre esa roca? Se ejerce algo que se llama peso y se ejerce una fuerza que se llama fuerza normal, que es la que la superficie ejerce sobre los objetos que están apoyados en la superficie. Y tenemos una fuerza de rozamiento allí, que puede ser de dos tipos, estático y dinámico. Listo, los objetos tienen una fuerza de rozamiento estático, un valor que depende directamente del coeficiente de fricción y la fuerza normal. Y la fuerza normal se ve influenciada por el peso. Entonces, entre mayor sea el peso, mayor va a ser la fuerza normal y por lo tanto mayor va a ser esa fuerza de fricción estática mínima para que esa persona deba superar. Entonces, tal cual como dijo Wendy. Wendy nos comentaba que el peso influía. ¿Y cómo lo hace? El peso influye en la fuerza normal influye en la fuerza de fricción estática y debido a eso hay un valor mínimo de fuerza de fricción estático que debe ser vencido antes de poder mover esa roca y obviamente esa persona no va a tener la fuerza suficiente
para mover algo así, porque ya nos lo están diciendo. Entonces, si se encuentra en equilibrio traslacional estático, la respuesta es sí, muchachos, sí lo está. Entonces, me gustaría saber, muchachos, si tienen alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora, si les ha quedado claro el contenido de este primer indicador que hemos tratado nosotros. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Sharon Rodríguez, adelante, Sharon. Profe, yo no entendí muy bien el equilibrio relacional dinámico. Lo del dinámico. Ujú. Ok, listo. Miércoles, se me borró. Ok, listo. Mira, los cuerpos pueden estar en equilibrio de dos formas. La primera es cuando tenemos los cuerpos aquí quietecitos, cuando están totalmente en reposo. Y la segunda es un equilibrio en el que a pesar de estar en equilibrio, ellos están en movimiento allí. ¿Listo? Tenemos el caso, como les decía allí. O sea, tienes que tener en cuenta esos dos, estático y dinámico. En dinámico, él se está moviendo con velocidad constante. Eso es el punto principal allí de ese equilibrio traslacional dinámico. Si él viaja allí con una velocidad constante, listo, es porque tenemos un cuerpo que tiene todas sus fuerzas en equilibrio de tal forma de que a pesar de que está en equilibrio, de que todas se contrarrestan entre sí, él está en movimiento, pero con velocidad constante. Entonces, cuando yo les pregunto que busquen un ejemplo, es un ejemplo en el que tengamos allí objetos que se encuentren sometidos a distintos grupos de fuerzas allí, pero que se encuentren aún así en movimiento. Porque la mayoría de los que hemos visto aquí son casos de cuerpos que están totalmente quietos allí. Listo, que no se trasladan ni para un lado ni para el otro, pero no es el único caso porque tenemos el dinámico. Y yo les mencionaba todos esos casos, por ejemplo, el de la mesa de hockey, que tenemos un disco que cuando soltamos él viaja allí con una velocidad casi constante. Es decir, él está siendo sometido a varios grupos de fuerzas, pero digamos que él todas sus fuerzas las tiene en equilibrio. Listo, porque cuando tú lo impulsas, ya él va. Listo, él inicialmente aumenta su velocidad, pero llega un punto en el que ya empieza a viajar con velocidad constante, casi con velocidad constante. Listo, porque como les decía, encontrar ejemplos donde la velocidad no cambie bajo ningún motivo, tienen que ser ya casos artificiales allí. Pero en los ejemplos prácticos podemos asociarlo con superficies que tengan coeficientes de fricción muy bajos. ¿Listo? Que permitan que esto ocurra, que los cuerpos se muevan con velocidad constante, aun si no hay ningún tipo de fuerza ejercida sobre ellos. Entonces, las únicas superficies que permiten que nosotros nos desplacemos allí sin ningún tipo de esfuerzo son, por ejemplo, esas mesas de hockey, son, por ejemplo, esas baldosas resbalosas en los días de lluvia, son, por ejemplo, las pistas de nieve, de hielo. Son ejemplos ahí de lo que puede ser ese equilibrio traslacional dinámico. ¿Listo? Entonces, no sé si te quedó clara allí un poco más, Sharon. Sí, profe, gracias. Ok, Sharon, vale. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto a este tema? La señorita Shadia Alejandra. Shadia, ¿tienes alguna pregunta? No, profesor. Y el señor Andrés Ledesma. Sobre el tercer punto. El tercer punto, Andrés. El tercer punto es si está en equilibrio traslacional estático. ¿No te quedó claro por qué está en equilibrio traslacional estático? ¿Mm? Esa es la pregunta, Andrés. Bueno, voy a asumir que sí. Listo, muchachos. Vamos a explicar nuevamente ese tercer punto.
Bien, ahí nos preguntan que si ese equilibrio que si esa roca se encuentra en equilibrio translacional estático. Entonces nosotros vamos a lo que es el equilibrio translacional estático. ¿Listo? ¿Qué es el equilibrio translacional estático? Son todos esos cuerpos allí que se encuentran sometidos a grupos de fuerzas externas que a pesar de estar allí, no permiten que el cuerpo se mueva. Entonces, ese es el primer punto, muchachos. Un cuerpo que está en equilibrio translacional estático no se está moviendo, está en reposo total. Pese a que hay un grupo de fuerzas que están allí aplicándose sobre él. ¿Cuáles son esas fuerzas, Andrés? Tenemos el peso de esa roca, tenemos la fuerza normal, tenemos allí la fuerza que hace la persona y la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces yo lo que te decía era en ese punto que la persona puede aplicarle toda la fuerza del mundo, pero esa roca no se está moviendo aún así. Y debido a que no se está moviendo, ella sigue en equilibrio translacional estático. ¿Cuándo dejará de estar en equilibrio translacional estático? Cuando la persona pueda mover esa roca finalmente y empiece esa roca a aumentar su velocidad. Ya en ese punto ya no está en equilibrio translacional estático. Pero mientras la persona esté allí intentando moverla sin éxito, que fue con lo que nos comentaban allí ahorita, cuando ahí diga sin éxito que no la mueve, eso va a seguir en equilibrio translacional estático, ¿listo? Entonces no sé si te quedó claro allí, Andrés. Señor Ledesma. Ok, muchachos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, muchachos? De pronto el señor Jorge Luis Valdés o Vale Fandiño. No. Ok.